El falso pastor, el anticristo, la segunda parte. Hace 8 días iniciamos estos 3 versículos abordando un tema importante como es el tema del futuro, y Dios en su soberanía le da una visión a Zacarías en relación a uno de los eventos inminentes en la vida de la cristiandad, como es la aparición del anticristo. Hemos visto un poco hace 8 días acerca de este ser. No va a ser un demonio, va a ser un ser humano, obviamente con una capacidad que trasciende la mentalidad del hombre, y que Dios nos deja a nosotros, ahora que estamos estudiando Zacarías, el recordar este tema que quizás está muy palpable, ya que la sociedad, el mundo entero está conmocionado y en busca de un ser, de un hombre que le garantice bienestar económico, social, y que venga a arreglar la problemática de la humanidad. Hoy en la semana, particularmente ayer y hoy, el mundo de las noticias está conmocionado con el tráiler de inmigrantes en San Antonio, Texas, y cómo es posible que la gente esté muriendo buscando qué comer, porque emigran de sus países buscando un bienestar. Y yo le aseguro que si un ser en este momento, un hombre, apareciera y pudiera traer bonanza y tranquilidad económica en los países del mundo, la gente iría detrás de él. Aquí mismo nosotros en México estamos viendo el problema de Nuevo León, la falta de agua, y se requiere una persona que traiga soluciones a la problemática de esa región, y podemos mencionar muchos ejemplos. El tema de la guerra en Irak, en Ucrania, en Rusia, que sigue estando ahí latente un problema tan grande y desgarrador. Y le menciono esto porque como sociedad estamos inmersos y el mundo está muy conmocionado y está a la espera de que alguien venga y traiga soluciones. Y lo están buscando, están preguntando cómo lo arreglamos. En la semana hubo la reunión del grupo de los 7 en Alemania, los líderes mundiales, los países potencias del mundo económicamente se reunieron para poder traer alguna claridad a la problemática del mundo. Entonces ahí está. Vamos a recordar un poco acerca de las características de este ser que describe la Biblia como el anticristo. Daniel capítulo 7 versículo 8. Vamos a hacer un repaso rápidamente porque es importante para poder entender los textos finales de Zacarías. Daniel 7, 8 nos habla acerca y describe cómo será la capacidad de este ser llamado anticristo. Y número 1, será una persona con una capacidad intelectual muy alta. Será un ser, aparecerá con una capacidad sin precedentes, con una mentalidad muy grande. Daniel lo describe así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Aquí los cuernos son gobiernos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Esta frase, ojos de hombre, hace referencia a una capacidad de inteligencia muy grande. Este ser estará dotado de una inteligencia muy grande. Ahí mismo en Daniel capítulo 7 versículo 20 vuelve a repetir Daniel acerca de este ser y lo describe como ojos, una capacidad intelectual muy grande. Asimismo, Daniel 7:20, acerca de los 10 cuernos que tenían una en su cabeza y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos. Esa frase en la Biblia hace referencia a una capacidad intelectual muy grande, y el anticristo tendrá esa capacidad. Tendrá una manera de darse a conocer por encima de todos los que han pasado. Si nos quedamos asombrados con el caso de Napoleón, de Nabucodonosor, del mismo Adolfo Hitler en su tiempo, que arrastró las masas, este ser tendrá esa capacidad. Número 2, será un gran orador. Esto lo encontramos en Daniel
capítulo 7, versículo 8, de igual manera, al final del texto dice, y una boca que hablaba grandes cosas. Para poder arrastrar la gente hay que saber hablar y hablar bien, y este hombre estará dotado de esa capacidad. Tendrá una capacidad de poder arrastrar a mucha gente. Ahora, ¿cuál es la finalidad del anticristo? Según la profecía, es la destrucción de Israel primero y luego atraer la adoración hacia él mismo. Será un orador. Número 3, será un maestro de la política. Apocalipsis nos habla al respecto. Capítulo 18, versículos del 1 al 15. Será un hombre, será un político. Estará en las esferas y en los reflectores del mundo político. Recordemos que los políticos tienen como características hacer muchas promesas, garantizar muchas cosas hacia sus gobernados. Y este hombre tendrá esa capacidad. Será y tendrá un engaño tan grande y arrastrará a las masas a través de lo que es la política. Dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Además de tener un poder político, va a tener un poder de comercio, va a traer mucha bonanza. El comercio del mundo encontrará una estabilidad. Se acabarán las clases sociales, por decirlo así. Todos tendrán la misma capacidad de obtener cosas materiales. Versículo 11 de Apocalipsis 18. Y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Este hombre se va a inmiscuir en el mercado del mundo y comenzará a tener un poder tan grande como no lo hemos visto nunca jamás. Hace unos días atrás, unas semanas, se hablaba mucho los últimos días de la criptomoneda, que es lo último que se ha mencionado acerca de las bolsas de valores en los países del mundo, que es la criptomoneda. Supuestamente este tipo de cambio no pierde el valor, decían los de la bolsa de valores, los que estudian mucho esta cuestión del mercado bursátil, y se levanta esta criptomoneda como intercambiar, tiene un valor muy grande de manera adquisitiva, y se mencionaba como una manera para poder comprar y mantener una estabilidad. Pero resulta que hace 3 semanas esta criptomoneda perdió el valor, de repente se desplomó, y las bolsas de valores se preguntaban por qué, si se supone que estaba, por decirlo así, blindada esta moneda, y cómo es que de repente comenzó a perder valor este tipo de cambio. La Biblia nos habla que este ser que aparecerá tendrá un poder para comercializar con el mundo. Él manejará las finanzas del mundo. Entonces imagínese un hombre, un solo hombre, intelectualmente capacitado, buen orador, un político muy grande, manejará los diálogos con los países del mundo y tendrá un poder de comercializar. Nos habla de una gran capacidad de este ser. La Biblia sigue diciendo en el texto 11, el 12, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, y comienza a describir Apocalipsis las áreas donde esta persona se va a desplazar. Será un comercio en el mundo como nunca se ha conocido. Habrá grandes alcances en cuanto al mercadeo. Versículo 13, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, y comienza a mencionar la cantidad de cosas donde esta persona va a comenzar a meterse y a tener control de todas las cosas. Vamos a ver un poco acerca de este ser que también describe Daniel capítulo 7 versículo 23.
Daniel 7:23 nos describe un poco más acerca de cómo alcanza este ser la capacidad de comercializar entre las naciones. Daniel 7:23 va a ser todo lo que juntos pudieron haber hecho Nabucodonosor, Alejandro Magno, los Césares, la capacidad de él va a ser muy grande. Dice Daniel 7:23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Lo que Daniel está diciendo es de que esta bestia, este ser que sale de esta bestia, tendrá la capacidad de comercializar con muchos países, y aún así él tendrá el control de todo el comercio del mundo. Siguiente punto que describe al anticristo: tendrá que ser un líder religioso. Un líder religioso. Y la Biblia habla al respecto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Este ser llamado anticristo también será un líder religioso. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Recordemos que una de las áreas donde el mundo o el hombre es movido o manejado, por decirlo así, es la religión. Y este hombre buscará colocarse en el lugar de Dios. Dice la palabra del Señor: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar, ¿qué dice, hermanos? Por Dios. ¿Está conmigo ahí? ¿Qué significa esto? Que según la Biblia, este hombre se colocará en Jerusalén, en el templo que se reconstruirá en Jerusalén. Él se colocará ahí y él atraerá hacia él la adoración. Recordemos que los judíos son muy celosos de sus creencias y difícilmente se rinden hacia un hombre. Bueno, este ser llamado anticristo se colocará en el templo de los sacrificios y dice que se hará pasar por Dios. Dice el texto: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Y si logra ver ahí, la palabra Dios está con D, ¿qué? Mayúscula. Significa entonces que la gente de ese momento se rendirá y le brindará culto a este ser. El mundo entero lo adorará. ¿Cómo llegará a suceder todo esto, hermanos? Solamente la Biblia nos describe las condiciones que se darán para que esto ocurra. Hoy como sociedad nos estamos organizando, nos estamos colocando para que aparezca un ser con estas condiciones y comience a mover al mundo. Daniel, ahí mismo, capítulo 9, versículo 26, nos habla de cómo llegará a engañar a Israel, porque ese va a ser su objetivo principal. Y será engañar a Israel y colocarse en el lugar de la adoración para luego atraer hacia él toda aclamación. Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este príncipe que vendrá, que describe Daniel 9:26, hace un pacto con Israel por 7 años. Escuche esto. El ser que describe aquí Daniel 9:26 es un príncipe que hace un pacto con Israel por 7 años. Pero a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, él rompe ese pacto. El pacto garantiza que cuidará a Israel, que le traerá la paz y que él cuidará toda la parte religiosa de Israel. Pero a la mitad de ese periodo, él mostrará su cara realmente quién es. Y es el anticristo.
Y dice la Biblia, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, es decir, habrá una lucha, una guerra, y aparentemente el anticristo morirá, pero se levantará. Que ha de venir y destruir la ciudad, aquí habla de Jerusalén, y el santuario, el templo, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durará las devastaciones. Versículo 27 de Daniel 9. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, a la mitad del periodo de la gran tribulación que está aquí describiendo Daniel, en ese momento se termina el pacto y comienza una gran tribulación como nunca se había visto. Primero contra los judíos y contra la gente que en ese momento esté. Daniel 9:27 sigue diciendo: después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel dice que comete una abominación desoladora. ¿Qué significa eso? Que él profana el templo de Israel. Él se coloca en el lugar de los sacrificios y busca de que a él le adoren, de que a él le busquen. Y de esto habló Jesucristo en Mateo capítulo 24. Por eso dice Jesús que cuando esto suceda, que nadie vuelva a sus casas, sino que cada quien huya por su vida. Ahora, con eso mismo vamos a volver a Zacarías capítulo 11, versículo 14, y entender un poco acerca de la profecía de Zacarías. En ese momento que nos quedamos ahorita del anticristo profanando el templo de Jerusalén, es ahí donde inicia la profecía de Zacarías, capítulo 11, versículo 14. Quebré luego el otro cayado, ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Hay una distancia entre el versículo 14 y el versículo 15 de muchos años, hermanos. Versículo 15. Y me dijo Jehová: toma aún a los ásperos de un pastor insensato. Dice otra versión: luego el Señor me dijo: vuelve a tomar el empleo de pastor, pero ahora actúa como un pastor irresponsable. Y aquí Zacarías comienza a recibir la visión de parte de Dios en el tiempo que el anticristo comienza a profanar el templo y comienza a describirlo cómo será en ese momento. Será un pastor, dice el texto 15, ¿cómo, hermanos? Insensato. En ese momento, cuando él se coloque a la mitad de la gran tribulación y muestre su cara que es, él será un pastor insensato. Comienza a describirlo. Versículo 15 nos habla de la insensatez. Dice otra versión: será un pastor irresponsable. El papel en ese momento del anticristo será destructor, porque recordemos que él vendrá aparentando cuidar al mundo entero y cuidar a Israel, pero eso solo será solamente simulación. Versículo 16 de Zacarías: porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor. ¿Qué significa esto, hermanos? Leamos otra vez el texto con cuidado. Porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor. ¿Quién está diciendo esto? Dios. Dios le está diciendo a Zacarías que Zacarías diga esto. Porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor. ¿Qué significa esto? Que Dios en su soberanía permitirá que todo esto suceda. Dios es soberano, nada escapa al control de Dios, y aún la gran tribulación es permitida por Dios por una razón, y es que la gente, los judíos, vuelvan al Mesías. Dice el texto: yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará las cansadas a cuestas,
sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¿Quién es esta persona? El anticristo. Pero Dios lo permitirá. No será algo fuera del control de Dios, hermanos, sino que Dios en su soberanía, Él permite que esto suceda. Dice que este hombre que se levanta aquí tendrá una capacidad de destruir. Será un pastor irresponsable. Si hemos leído Apocalipsis, los últimos capítulos nos habla de una gran destrucción de los judíos. Y dice el versículo, nos habla que Él mostrará sin compasión sobre las ovejas en ese momento, en ese lugar. Sino que comerá la carne, dice el texto 16, de la gorda y romperá sus pezuñas. Esto nos habla, hermanos, que se quitará la máscara ante Israel y mostrará realmente lo que Él es. Jesucristo habló de este tema en Mateo capítulo 24, versículo 15 al 21. Vamos a leer lo que dijo Jesús al respecto. Comienza a alimentarse de la nación de Israel, se quita la simulación que él tenía, y Jesús dijo al respecto de la venida del anticristo, Mateo 24, 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. ¿Qué significa eso? Cuando el anticristo rompa el pacto y se coloque en el centro de adoración de Israel, entonces, dice Jesús, entonces el que esté en Judea, que huya a los montes. No, la gente que esté de allí, los judíos, Jesús dice, busquen salvar sus vidas, porque ese ser que está ahí los destruirá, los aniquilará. Dice el texto 17: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el templo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen hijos las que críen en aquellos días. ¿Por qué? Porque la que tiene hijos y la que está criando hijos no puede escapar de lo que vendrá. Jesús dice en el texto 20: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque es el momento en el cual se congregan y se reúnen a la adoración. 21: porque habrá entonces, lea esto con atención, o leamos con atención, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ese momento será culminante. La aparición del anticristo será muy grande, hermanos, y destruirá. Y Zacarías lo estaba profetizando muchos años atrás. Vayamos al texto para concluir. Zacarías 11, versículo 17. Despedazará toda la gente en ese momento el anticristo. Dice Zacarías 11, 17: ay del pastor inútil, aquí lo califica como inútil, que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Y aquí nos habla la palabra de las consecuencias de este ser. Fíjese que hay algo aquí que me inquietó mucho. Dice: ay del pastor inútil, es el anticristo, que abandona el ganado, hiere la espada a su brazo y su ojo derecho. El ojo derecho es la inteligencia. Si recordamos, será un hombre muy intelectual, mucha capacidad. Es decir, esa capacidad tan intelectual que tiene de las cosas, en este momento que suceda esto, según la profecía, cometerá muchos errores. Y uno de ellos es que pensará que le ganará la batalla a Dios. Pero al final Dios ganará, el bien va a prevalecer y él será destruido. Dice el texto: del todo se secará su brazo, su fuerza se va a acabar, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Esto nos habla de que él será destruido al final y ya no quedará más. Fíjese lo que dice Daniel 8:23, no lo busque, se lo voy a leer. Y el fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro
y entendido en enigmas. Nos habla de este ser que al final será destruido. Zacarías nos habla y nos presenta el final de este ser llamado Anticristo. Nos habla de que él perderá y será echado en el lago de fuego. Pero habrá un momento de mucha maldad para aquellos que iban a ese episodio. Vamos a concluir con lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Dos citas, Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 y Apocalipsis 20, 10. Y vamos a ver el final de este episodio de la profecía de Zacarías, que nos habla de la destrucción y cómo pierde su poder este ser. Primero voy a leerle Apocalipsis 19, 20, dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales por las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Habla de la bestia, del falso profeta y también del anticristo. Ese será el final de ellos. Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Zacarías nos revela el futuro, hermanos, de este evento que la Biblia registra como la aparición del anticristo. Habrá mucho dolor para aquellos que lo vivan, pero Dios nos enseña algo, hermanos, que Él tiene el control de las cosas. Esta tarde podemos resumir esta predicación en esto que hemos leído al final. Dios recompensará a todos de acuerdo a sus hechos. El mal en el lago de fuego y el bien cerca de Dios. Hermanos, sigamos cerca del Señor, caminamos cerca de Dios y mantengamos nuestra fe cerca de Cristo hasta el final de nuestros días.